Buenas noches gente, ¿cómo están? Yo soy Matzo y me identifico como un helicóptero Apache. Hoy, en Propiamente Dicho, voy a dejarles una opinión sobre un videojuego que, en mi caso particular, me marcó bastante, el cual es el Final Fantasy VIII. Bueno, ¿cómo empezar, no? Es un juego bastante legendario, por así decirlo, si bien dentro de la saga se podría llamar como que es uno de las ovejas negras, diría la oveja negra, pero la verdad que en los últimos años, o en la última década, digamos, salieron títulos bastante malos de esta franquicia, así que bueno, digamos que se queda ahí perdido en la mediocridad, bien en el medio. Bueno, este fue no solo mi primer acercamiento a la saga, sino también mi primer acercamiento a lo que es un RPG, o un JRPG, ¿no? Y bueno, quería contar un poco cómo fue mi primera vez jugándolo y qué pienso del título y qué pienso de él comparándolo tanto con RPGs en general como con otros títulos de la saga. Bueno, en primera, yo el título lo conocí gracias a la revista Club Play, una revista que salía, no recuerdo ahora bien si era quincenalmente o mensualmente, pero bueno, era en las épocas donde la internet era cosa de los cibers nada más y no había tampoco tanto contenido ni tanta accesibilidad. Para muchos la única manera de conocer o tener acceso a guías, trucos y saber los videojuegos que iban saliendo. Este fue el caso en el que, bueno, descubrí lo que era el Final Fantasy VIII, descubrí el nombre Final Fantasy. Recuerdo que pude investigar muy poco en esos años por lo mismo que dije anteriormente y me llamó la atención. A mí siempre me gustó la fantasía medieval. Mi primer libro fue El Hobbit y toda esa temática de mundos medievales, aventuras caballerescas, monstruos, dragones, me llamaba mucho la atención de chico. Bueno, para mi sorpresa, el Final Fantasy VIII se alejaba mucho de eso, pero bueno, yo tenía en la cabeza el hecho de estos juegos de rol, estos RPG, que te llevan a estos tipos de mundos, de fantasía, etc. Y nada, Final Fantasy era el nombre que más sonaba, el más fuerte, digamos, el más famoso tal vez, junto con el Dragon Quest, que recién muchos años después llegué a probar. Así que fue bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Y bueno, así fue como gracias a esta revista, que tenía un artículo sobre el Final Fantasy VIII, fue bueno, vamos a ir a comprarlo. Lo compré, me acuerdo que eran 4 discos en ese momento, fue el primer juego que tuve que requería más de un disco. Y bueno, vamos a probarlo. Me acuerdo que luego de poner el CD1 en la PlayStation 1 y ver la primera cinemática quedé alucinado. Si bien no era lo que esperaba, ver esos personajes con estética más normal, entre muchas comillas, no, por así decirlo, o sea, más como una estética contemporánea y con esas armas, con la Gunblade, verlo de una manera tan futurista. De hecho, lo primero que me recordó Squall cuando lo vi en la cinemática era algo así como Mad Max. Pero nada, los gráficos de esa cinemática, la música en ese momento me flasheó totalmente la cabeza. Y bueno, fue como, uy Dios, quiero más de esto. Bueno, fue una sorpresa no tan grata ahí cuando arranca verdaderamente el juego. Eran unos gráficos muy pixelados, digamos, incluso para la época siento que no se veía tan bien como otros juegos y de hecho creo que es el que peor envejeció en general de todos los Final Fantasy de los 90 para atrás. Pero bueno, nada, ahora después de haber jugado muchos otros juegos y entender mucho el proceso de creación y diseño y programación de los juegos, se entiende que era muy ambicioso de parte de, en ese momento, Square Enix, buscar una estética realista con la tecnología que había en ese momento. Así que bueno, ahora lo entiendo, pero en ese momento había sido un shock bastante
negativo, digamos, para mí. Sin embargo, bueno, empecé a jugar el juego. Yo acostumbrado a juegos de acción en el que nada, ponías el CD, pasaban 2 minutos y ya estabas destruyendo cosas. Fue como que medio... no me gustó demasiado el tener que ir dialogando, hablando, a ver qué pasa, esto, lo otro. Estar en un ambiente escolar fue como que me choqueó mucho. Como, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Tal vez, si bien no había jugado esos títulos, casi era como sentirse en un Persona, por así decirlo. Pero bueno, la cuestión es que lo seguí jugando. Hice la primer dungeon, la de Ifrit. Y ahí sí fue un punto de inflexión, digamos, que me gustó mucho el sistema de combate. Y me encantaron las invocaciones en este juego, lo que se conocen como Guardian Force. La verdad que en ese aspecto sí, gráficamente los monstruos, los seres de ese mundo en los enfrentamientos, y en especial las invocaciones, gráficamente eran y son para mí aún espectaculares. Creo que, y muchos van a coincidir conmigo, las invocaciones del Final Fantasy VIII estéticamente son de las mejores de todos los juegos en general, incluso de los actuales. Y bueno, ahí seguí jugando. Recuerdo que mi primera RAM la terminé más o menos a las 90 y pico de horas, con nivel más o menos 70 y pico, algo por el estilo. Y nada, me sentí, no sé si satisfecho, porque tampoco estaba acostumbrado a juegos que tengan cosas que puedas perder permanentemente. Y también fue una experiencia media agridulce de decir, uy no, mirá, justo me enteré posteriormente en la misma revista cuando salió la guía del juego, todo lo que había perdido. De hecho ni siquiera conseguí, disculpen si esto es spoiler, pero es un juego del 99. Así que nada, aviso por las dudas, voy a hacer bastantes spoilers ahora del juego, así que ya saben, cualquier cosa, cortan el video acá y bueno, nos veremos la próxima. Así que continúo. Bueno, ni siquiera conseguí a Sirena, que es el primer Guardian Force que se puede extraer. Ahora voy a hablar del tema de la mecánica de extracción de magia. Ni a la gran mayoría de esos. De hecho, tampoco conseguí a Odín, por lo tanto tampoco a Gilgamesh, ni a Tonberry. Recuerdo que a Cactuar sí, porque encontré al Jumbo Cactuar ahí en el desierto y bueno, lo enfrenté y así lo conseguí, etcétera. Tampoco a lo que es Doomtrain. De hecho, a Diablos le peleé muy adelante en la aventura. No llegué con las mejores armas, no tenía la Lionheart. Recuerdo que sí, pude matar Omega Weapon porque tenía la carta de Laguna que te daba 100 sales heroicas, la cual te hacían invulnerable. Y bueno, costó muchísimo, me acuerdo habré gastado como 20 sales, pero bueno, eso gracias a que enseguida me hice casi adicto a lo que es el juego de cartas que traía el juego. Pero bueno, básicamente esa fue mi primera experiencia, fue como que fue algo muy nuevo. Había muchas cosas que me gustaban, que me engancharon, pero otras que medio que me molestaban y se me hacía tedioso. El tema de subir de nivel, que vuelvo a lo mismo, si bien en este juego no es algo necesario, de hecho es hasta contraproducente. Yo lo veía como que bueno, más nivel, más poder, tengo que seguir subiendo de nivel. Y bueno, más o menos así fue la mano hasta que nada, lo completé, entre muchas comillas. Y después dije, bueno, ahora tengo la guía, vamos a ver si lo paso bien con todas las cosas. Mi segunda partida habrá durado más o menos 130, 140 horas. Destrabé absolutamente todo, maté absolutamente todo, recluté todo, conseguí todas las cartas, absolutamente todo. Fue la primera vez que un juego me motivaba y me generaba esas ganas y esa necesidad de querer tener todo del juego. Y bueno, la verdad fue bastante satisfactorio tener mi save ahí guardado en la memory card, entrar, estar justo antes de la pelea con Ultimecia, teniendo casi todo, que recuerdo que me faltaban algunos objetos que si no mal recuerdo se conseguían en el minijuego del Chocobo, que bueno, lamentablemente
Acá nunca llegó la Pocket Station, que era como esa especie de Tamagotchi que se conectaba a la Play, así que no podía conseguirlos, pero todo lo demás, todos los Guardian Force, las armas, las magias azules de Quistis, me acuerdo, las revistas, todo lo tenía. Y bueno, después recuerdo que hice otra run por hacer cuando descubrí bien cómo funcionaba el sistema de niveles y lo pasé en menos de 30 horas, creo que a nivel menos de 30, solamente por joder y bueno. Así que nada, la verdad que siempre lo consideré un muy buen juego, pero bueno, después con los años fui conociendo a los demás. Me acuerdo que el siguiente que jugué fue el 9, que lo había conocido en lo de un amigo. Me molestó un poco la onda infantil que le sentí al 9 la primera vez que lo vi y lo jugué. Pero bueno, viniendo del 8 y teniendo solamente eso como comparación, era como que era bastante normal que me pasara. De hecho, bueno, en ese momento era de los 3 Final Fantasy de PlayStation 1, que después del 9 jugué al 7, era mi menos favorito. Y cuando empecé a jugar los de Super Nintendo también lo seguía considerando como medio flojo. Y sin embargo hoy en día es mi Final Fantasy favorito de todos. Pero bueno, eso da para otro video también analizando los Final Fantasy, pero ese es un punto negativo que le puedo encontrar al 8 ahora, que es como que se separa mucho. Y ahí es donde entra tal vez la polémica, por así decirlo, la discrepancia entre muchos fans, con que el Final Fantasy 8 tal vez es uno de esos que no se siente tan Final Fantasy. O que dentro de la categoría no es tan bueno. Será un buen RPG, pero dentro de los Final Fantasy, para mí, si bien le tengo muchísimo amor y aprecio a ese juego, se queda como en un punto intermedio. Bueno, los puntos positivos que le doy es, como dije, el tema de las invocaciones, más que nada en lo que es estética. La historia, que recuerdo que bueno, en ese momento cuando lo jugué estaba en lo que yo le digo la época Shinji Ikari, que pasamos los preadolescentes y nada, es cual me copaba porque era el chico malo ahí vestido de cuero, esto que el otro, pero nada más. Y bueno, después de hecho, si bien considero que es un buen personaje, ahora con otro criterio es como no. Ya sería algo que no me llamaría la atención en ese momento. Pero si bien bueno, no le di mucha pelota a la historia, simplemente era matar, 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 matar. Todas las veces que lo jugué fue así al principio. Hace poco es gracioso porque si bien hace poco, el año pasado, salió el remaster, no jugué el remaster, sino que jugué la versión vieja de Steam, con mods de gráficos nuevamente. Hace muy poco volví a terminar el juego. Y yendo más despacio, yendo más a la historia, leyendo cada diálogo, hablando con todos, viste, tomándolo. No querer ir por el 100% del juego, sino a ir a disfrutarlo como una historia. Me di cuenta que si bien cuando yo seguí jugando Final Fantasy, lo empecé a considerar con uno con la historia más floja, ahora me doy cuenta que, por lo menos en mi criterio, no lo veo tan así. Si bien es verdad, la historia en lo que es el cuarto disco decae de una manera terrible para mí. Es como que llega a un clímax que me parece una historia excelente y de golpe es como que, no sé, no supieron terminarla o algo les pasó y dijeron, nada, que se vaya todo al carajo, comprimamos el tiempo si es que sabemos lo que eso significa y que hagan un par de peleas con jefes random tirados ahí por el castillo y maten a la bruja. Y eso... ok. Pero bueno, sin embargo, todo el proceso hasta llegar ahí, si bien es verdad, la historia se centra principalmente en el romance de Squall y Rinoa, más allá de eso, hay una evolución muy consistente y muy copada de los personajes. E incluso todo el contexto, el tema de la militarización, no podía hablar, de los jóvenes, porque sin ir más lejos, eran una especie de organización paramilitar de adolescentes.
Squall tiene 17 años en los sucesos del juego, si no me recuerdo, y es un... Ok, estaban entrenando jóvenes para ir a la guerra, básicamente, para participar en distintas misiones, incluso como golpes de estado. Es un wow. Ok. Eran temas bastante serios, me parece, que para la época en la que salió, y es de respetar. También como trata el tema de esa personalidad de Squall, que vuelvo a lo mismo. Mucha gente lo ve como, no, claro, es el chico cool, o ahora se podría comparar con, no, si es el típico emo, yo qué sé, ese tarado, pero no hay que olvidar que es un joven de 17 años, huérfano, que pasó casi toda su vida solo, entre comillas, ¿no? Y nada, es como, entiéndanlo un poco. Incluso hay cosas que, hay actitudes que tiene, por ejemplo, con Kistis Trip, también otra joven que es quien es su profesora en la muy primera parte del juego, en la que la rechaza de una manera brutal y vos decís, chabón, sos un tarado, sos un imbécil, ¿cómo podés actuar así? Y después decís, no, a ver, es un pibe con problemitas, se entiende que actúe así. Y después, bueno, los demás personajes que mucha gente dice, no tienen desarrollo. Hoy por hoy que le he dado la otra vuelta al juego, puedo decir que no es tan así. Repito, sí, la primicia es Squall y Rinoa, y cómo el chico traumadito y emo se va volviendo una persona normal, va tomando responsabilidades, y bueno, mágicamente de golpe es el comandante en jefe de toda una... de todo un ejército de pubertos que van a salvar el mundo. Ok, sí, tiene esas cosas, pero sin embargo tenés personajes como Irving que te lo nombran, mejor dicho, te lo muestran como el galán, el creído, el tipo engreído que se las sabe todas, y sin embargo en su primera misión admite que no puede hacerlo. Y después tenés el trasfondo de que él no pudo dispararle a Edea porque al no usar Guardian Force, el único que no usaba Guardian Force, era el único que la recordaba como Matron, como la persona que los cuidó de niños, y fue un... Ah, ok, mirá, qué copado detalle. Lo mismo todas las sidequests que tenés con Cell, la chica de la biblioteca, ese tema medio romántico, todo lo que es la historia del abuelo, de la madre, incluso Selfie, la misión de la base de misiles, el cómo ella toma el hecho de que atacaron el jardín de ella. Después, bueno, Rino obviamente también tiene más desarrollo que los demás por esto que decimos de Squall y su relación, pero después tenemos tal vez la que es más floja, Kistis, que simplemente era prodigio, era la profe, quedó ahí. Bueno, sí, ese personaje es flojo, pero los demás, incluso bueno, Launa, Kiros y Ward, tranquilamente pudieron haber hecho un juego de ellos tres solos y iba a rendir muchísimo. Y otro personaje que, es verdad, pierde protagonismo de una manera, más que protagonismo, importancia a lo largo del juego, es... y se me van los nombres. Es Seifer, el que te ponen desde la cinemática principal del juego como el antagonista principal. Vendría a ser el Sephiroth del Final Fantasy VIII, o eso, aunque se aparece al principio, y después sin embargo muy de a poco va perdiendo protagonismo al punto de que después es un chiste. Pero vuelvo a lo mismo, dándole otra revisión al juego, tiene un muy buen desarrollo en primera instancia. De hecho, yo había pasado por alto la relación con Rinoa que tienen al principio, que cuentan que tuvieron en el pasado en realidad, y cómo él se va tomando eso de todo lo que pasa, que él en realidad te va a ayudar. Está bien, porque no confiaba que vos puedas lograrlo, pero que va a ayudar al equipo en la primera misión. Y ahí se van dando los acontecimientos para que la bruja lo controle. Y bueno, lamentablemente yo siento que no lo llegaron a aprovechar, pero hubiera tenido... O sea, era un personaje con mucho potencial y que arranca con una muy buena historia
con una muy buena relación entre los personajes, y bueno, después lamentablemente queda como un personaje casi terciario al final del juego. Y después, bueno, como digo, tal vez que el jefe final, si bien sí estaba controlando a Edea y toda la bola y está durante todo el juego en teoría, vos a Ultimecia a la vez literalmente en la última pelea del juego, de golpe. O sea, reitero lo que dije antes, todo el cuarto disco, apareces en el cuarto disco, este es el castillo, podés ir acá, acá y acá. Entrás al castillo, matás estos bichos que están ahí porque están ahí. Y bueno, andá y matá a la bruja final y gana el juego. Y bueno, y el final también recontra, no sé si rebuscado ni complicado, pero es una lobotomía lo que te hace el final. Y decís, ok, bueno, ¿qué pasó? Todo está bien y ya está. Pero bueno, bueno, para terminar creo que ya hablé suficiente, por lo menos por ahora. Luego me gustaría hacer una revisión un poquito más pausada, yendo punto por punto. Creo que es un juego que en su momento tal vez por mucha gente fue sobrevalorado, pero sin embargo por otra fue muy hateado al pedo, básicamente. Antes de terminar, y esto me lo estaba olvidando, hablar de el elefante en la habitación. El problema más grande o la crítica más grande que tiene este juego, el sistema de enlaces. Dije que lo iba a decir antes y casi se olvidó sin comentarlo. Es muy buena idea que las magias en objetos que vayas absorbiendo de los enemigos y que después la uses y tengan usos entre comillas, porque es uno por unidad. Me encanta esa idea. También me encanta la idea de que tus estadísticas suban enlazándolas con la magia. Y que de hecho incluso si querés que tu ataque pegue con fuego, enlaces magias fuego al elemento. Me encantan ambas ideas por separado. Y ahí está el problema del juego, que quisieron implementarlas al mismo tiempo. Y bueno, pasa lo que ya todos sabemos los que jugamos este juego, que si querés usar magia, estás perdiendo estadísticas de tu personaje todo el tiempo. Y es un juego en el que los ataques límite están tan rotos que no tiene sentido desperdiciar estadística para usar magia, más que encima después vas a tener que volver a farmear esa magia. Y hay magias como última justamente, que es bastante tediosa de farmear, o flare, fulgor, y termina siendo un sistema que no tiene sentido. Es más, vos podés quedarte, no sé, arrancar el juego, quedarte farmeando sin subir de nivel, únicamente absorbiendo magias escapando por un par de horas, y casi no vas a tener desafío. Porque esa es otra cosa. Me encanta el hecho de que los enemigos suban de nivel con vos, pero lo mismo, todos estos sistemas nuevos que implementaron al mismo tiempo, creo que no son compatibles los unos con los otros. Si, por ejemplo, las magias se irían gastando, pero las estadísticas subirían normal, sería genial. Tendría hasta un tema de cómo administrar la magia, ir llevando cantidades para enfrentar distintos jefes, etc. Si fuesen los enlaces, pero la magia no se gastara, lo mismo. Estaría muy bueno ir haciendo combinaciones, etc. Pero al tener las dos cosas, y al no haber beneficio real de usar la magia, ya que, también otra cosa, que estén los ataques límites tan desbalanceados al principio, por lo menos los de Squall, Cell, Irving y Kistis, es como que nada. Y entiendo totalmente y perfectamente que mucha gente incluso lo nombre como el peor Final Fantasy por el sistema de enlaces, pero bueno, la verdad que si jugás a no romper el juego, no es tampoco un impedimento para disfrutarlo de ninguna manera. Así que bueno, ahora sí, repito lo que había comentado, seguramente haga un análisis más a profundidad, un poco más prolijo y no solamente una opinión comentada como es lo que estoy haciendo en este momento. Porque la verdad es un juego que me gusta mucho y como dije en el capítulo piloto, que todavía está en el canal, no creo que lo vaya a borrar de hecho, vamos a ir hablando ya sea solo o con algún invitado sobre
toda esta saga en general porque me parece grandiosa. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Esto fue Final Fantasy VIII propiamente dicho, aunque es una pequeña opinión. Así que bueno, pueden seguirme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como MatsuApache. Y bueno, si quieren y están viendo esto en YouTube, pueden dejar un like y algún comentario para opinar o proponer algún tema para que hablemos en el futuro. Un saludo grande, nos estamos viendo.